Ya empezamos. Lo que estamos buscando es cómo todo funciona. ¿Qué es lo que hace que todo funcione? La verdad es tan extraordinaria, tan asombrosa. Richard Feynman, un físico muy famoso porque él logró hacer y logró explicar física a algunos físicos de una forma tan sencilla que creo que por eso fue candidato al Nobel. ¿Ok? Vamos a empezar. Señales y sistemas. Primero voy a hacer un pequeño truco. ¿Ok? Vamos a empezar como si estuviéramos hablando ya de señales y sistemas. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Los conceptos básicos. Vamos a hablar de las señales de tiempo continuo. La expresión de señal es una función con valor real de la variable de tiempo t. ¿Okay? Aquí es donde ya quiero que ustedes empiecen a ver y se pregunten, ¿entiendo lo que dice esa expresión? ¿Okay? Cuando esa variable toma sus valores del conjunto de los números reales, se dice que t es una variable de tiempo continuo y que la señal x de t es una señal de tiempo continuo o una señal analógica. No se preocupen, luego al final vamos a volver a ver esto. Es el spoiler, por así decirlo. Los ejemplos de las señales, porque nuestra materia se llama señales de sistemas. Voltaje u ondas de corriente de un circuito eléctrico. Señales de audio, como por ejemplo lo que vimos en la primera clase. Posiciones o velocidades de objetos en movimiento. Fuerzas o torcas en un sistema mecánico. Señales bioeléctricas como electrocardiogramas o electroencefalogramas. Y las velocidades de flujo de líquidos o gases en un proceso químico. Eso quiere decir que las señales tienen mucho que ver con cuando nosotros agarramos en matemáticas y representamos fenómenos. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a tener funciones conocidas, básicas. Una de ellas es la función de escalón unitario llamada u de t. Es esta. ¿Ok? Y está definida de esta manera. Y también el escalón unitario, también se le llama así, significa que la amplitud u de t es igual a 1 para toda t mayor o igual a 0. Lo que estoy haciendo es que les estoy explicando el lenguaje que voy a empezar a usar, pero no se preocupen, se los voy a explicar. Multiplicar una señal x de t por u de t elimina cualquier valor diferente de 0 a xt para t menor a 0. Se dan cuenta que nosotros estamos hablando de que si funciones, que si tiempo, que si menor a tal, y así, tal. Así es señales. ¿Okay? Entonces es muy matemático, pero nos referimos que estamos hablando de expresiones, pero al final de cuentas es un lenguaje. Y este lenguaje es algo que ya, teóricamente, ya te lo vamos a ver. Luego yo tengo una función rampa unitaria. ¿Okay? Se llama r de t. Tiene esta forma y está definida de esta manera. Es t para t mayor o igual a 0 y 0 para t menor a 0. ¿Okay? Para t mayor o igual a 0, la pendiente de r de t es 1. ¿Por qué? Vamos a ver. Por lo tanto, r de t tiene pendiente unitaria. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de pendiente en la clase anterior? Sí. Lo vamos a retomar. Lo cual es la razón por la cual r de t se conoce como la función rampa unitaria. Ahora, una observación. R de t es igual a la integral de la función escalar unitaria u de t. Es decir, esto. ¿Entienden esto? Pues, supongo que lambda es por razón. Nada más entendido. O sea, que uno significa lambda y este es multiplicado por lambda.
Entender esto es entender que, O sea, más o menos es entender de. Es que significa no entender, o sea, va de T a menos infinito y bueno, aunque uno tenga más o menos una idea, yo necesito que todos sepan leer esto. Es más, yo necesitaba que todos supieran leer esto antes de iniciar el curso. Pero les cuento algo que les conté hace una semana. Cuando yo estaba en sexto semestre de Ingeniería Médica, Ingeniería de Sistemas, primera semana, no sabía. ¿Okay? De manera inversa, la primera derivada de RT respecto a T es igual a U de T, con excepción de T igual a 0, donde RT no está definido. ¿Okay? Esto que les acabo de mostrar, luego aparece al final de la presentación, que de hecho no la he acabado, y llevo como, creo que 80 diapositivas. No me va a hacerlo hoy, quizás, espero que se mañana, aparte iniciamos un poco tarde, ¿no? Pero lo que yo quiero es que después de lo que les voy a explicar, que voy a recorrer rápidamente cálculo diferencial, cálculo integral y luego ecuaciones diferenciales, ¿qué es una ecuación diferencial? Yo creo, espero, quiero que cuando ustedes lean todo lo que acabamos de ver, hagan clic. ¿Ok? Entonces, ¿sí está grabando? ¿Sí lo ves? Sigue. Okay. Un pequeño paso atrás. Ahora pongan mucha atención. Vamos a empezar con el tiro parabólico. El tiro parabólico, dijimos que, porque se acuerdan de que yo les había explicado de que si una señal puede ser la posición o la velocidad de específicamente un objeto, ¿no? Esa es una señal, ¿verdad? Porque eso se los expliqué ahorita hace un momento. Entonces, si yo tengo el tiro parabólico, que por ejemplo, yo tengo una pelota de béisbol y están de acuerdo que si yo agarro y si yo la lanzo acá, esto digamos que es la posición en el plano real, ¿ok? Esas son coordenadas. Esto es como que el eje X, es el eje Y, pero esto es el espacio. La pelota sí hace esto, ¿ok? ¿Qué es esto? Si yo agarro y escribo una función que me describa este movimiento, Altura. específicamente ¿qué es? Altura. Ahí es correcto, pero es parcialmente correcto. Es la altura en Y. Ok. ¿Ok? Ahora, porque la gráfica es. No está. Esto sería como el movimiento en X, o sea, quiere decir que, por ejemplo, yo agarro el latido así, ¿no? Tiene este comportamiento. Pero yo lo que quiero que me digan es qué altura tiene. Digamos que esto fuese 0 y que esto es 10. Fácil, ¿no? Vamos a utilizar variables y valores conocidos. ¿Okay? Si yo sé que, naturalmente, si yo digo que esta parte de aquí, este punto es 10, eso quiere decir que yo agarro y si yo graficase la función de la altura conforme al tiempo, entonces yo aquí tengo de que qué altura tiene aquí en este punto 5, qué altura tiene en este punto 10, qué altura tiene en este punto 5, qué altura tiene en este punto 0. ¿No? ¿No les parecería esto entonces una representación correcta de cómo se comporta la altura? Empieza desde 0, vamos a ver, 10 y luego va cayendo. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a enfocarnos en esta parte. Y ustedes, en física, agarran y les dicen, Inge, no te preocupes, para obtener la posición o sea, la fórmula para obtener cuál es la altura en cierto momento de t, porque aquí, vean que aquí yo tengo t y aquí tengo t cuadrada. Si yo sustituyo un tiempo, por ejemplo, cuando t valga 4, eso me va a dar la posición en y.
vean matemáticamente qué es lo que nos dice. Que Y, la posición, en cierto punto, ¿de qué depende? De toda esa expresión. ¿Qué es esto? Altura. ¿Qué es esto? Velocidad inicial. Este es seno del ángulo, vamos a ver por qué es, pero la explicación de lo del seno, porque por ejemplo aquí en la posición X es coseno de ese mismo ángulo, porque cuando yo agarro y yo lanzo una pelota, porque es tiro parabólico, pues no es lo mismo que yo la lance así, a que yo la lance de esta manera, ¿no? O sea, el ángulo en el que yo la lanzo es distinto, ese es el alfa. Eso es física, ¿no? Y nosotros sabemos, eso también es física, que si yo agarro y yo puedo dividir una fuerza que va de cierto ángulo en su componente X y en su componente Y. Entonces, al yo hacer eso, yo tengo lo que se forma del triángulo rectángulo. Y al tener el triángulo rectángulo, al formar ese triángulo rectángulo dependiendo de un ángulo, yo obtengo el cateto opuesto, y eso es la fuerza en Y, y el cateto adyacente, y eso es la fuerza en X. ¿Se acuerdan que ustedes ya saben leer qué hace una senoidal? ¿No? Porque se los expliqué la clase pasada. Y decidí que si les voy a pasar las diapositivas, así que no se preocupen. Ok, ahora, ¿estamos de acuerdo que nos vamos a enfocar en la posición en Y? ¿No? En ese comportamiento de cómo la altura hace esto. Solo en eso nos vamos a enfocar, ¿de acuerdo? Y vamos a usar valores reales. Yo tengo de que la altura desde la cual yo la lanzo inicialmente, o sea, una cosa es de que yo la lance desde aquí, desde la altura siendo 0, a que yo agarre desde 10 metros y haga eso. Mi punto de partida es distinto. Eso es la altura. Luego les dije que dependiendo del ángulo que yo tengo, yo voy a obtener la componente Y. O sea, cuando yo la lanzo así, lo que estoy haciendo es que tengo una velocidad inicial, pero yo la puedo dividir como en esta velocidad en la componente Y y la componente X. ¿Verdad? Ahora, luego tengo otra expresión, y eso se multiplica por el tiempo, y luego tengo una expresión de menos 1/2 de la gravedad, que la gravedad es una constante, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por t cuadrado. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta expresión? Lo vamos a ver seguramente mañana. Esto nace de integrar. ¿Ok? ¿De integrar de la velocidad? De integrar la aceleración y luego integrar la velocidad, y nace esta fórmula. ¿Ok? Entonces ya dijimos de que vamos a trabajar con una altura 10, una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, un ángulo de 45 grados y la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es la gravedad? Ustedes saben, y qué es la aceleración, ¿no? De hecho, si ustedes no entienden a ciencia cierta y a corazón qué es la aceleración, y no nos culparía al entender ecuaciones, no ecuaciones diferenciales, al entender cálculo diferencial, ya lo van a entender. Yo hace un tiempo entendí qué es la intensidad, realmente. Ustedes así me pueden decir qué, con matemática, qué representa, el cambio conforme a qué, derivada de qué es, y lo van a poder hacer. ¿Ok? Si yo tengo esa expresión de h más velocidad inicial por seno de a por t menos 1/2 de gravedad por t cuadrado, no la podría ver como tres funciones distintas que al final están sumándose, porque es más y luego es el menos. Tengo esta función y esta función, ¿no? Y acá están. Vamos a analizarlas
por partes. Ahora acuérdense que nosotros vamos a estar trabajando con estos valores. Una altura inicial de 10 metros, una velocidad inicial de 20 metros por segundo cuadrado, un ángulo de 45 y una gravedad de 9.81 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que ustedes van a entender qué pasaría si la gravedad por alguna razón fuera diferente y tiene influencia. Vamos primero por el 10. Yo aquí tengo la gráfica de menos 10 hasta 10 en X y de menos 10, bueno, de hecho es como menos 12, desde menos 12 hasta 12 en Y. ¿Están de acuerdo que si yo agarro y yo grafico el 10, en todo momento vale 10? ¿No? Entonces luce así. ¿De acuerdo? Okay. Luego, si yo agarro y veo esto, el 20 seno de 45 grados, el 20 era la velocidad inicial. Mi fórmula me decía de que yo tengo el 20 y obtengo su componente en Y, ¿no? La que tiene que ver, la velocidad que tiene que ver con la altura en Y, ¿no? 20 seno de 45 es una constante. No hay nada que agarre y que cuando yo tenga y esté analizando mi ecuación significa que esto cambie, ¿no? Nada. De hecho, saquen ustedes cuánto es 20 seno de 45 grados, ¿ok? Grados, no radianes. Y si fuese radianes, ya sabemos intuitivamente que si un radian era 180 grados, ¿cuánto sería 45 grados? Un pequeño truco. 45 grados es el 25% de 180. ¿Cuánto sería el 25% de pi? Pi cuartos. Ustedes ya, por lo que les expliqué hace una semana, ya pudieron intuir y deducir cuál es el valor cuál sería el equivalente de 45 grados, pero en radianes. Ese efecto es el que van a poder obtener con lo que yo quiero explicarles de ecuaciones de cálculo diferencial y cálculo integral. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan de dónde sale todo eso, que sepan hablar ese idioma, ¿ok? Ahora, si yo tengo una constante que está multiplicando en t, ¿qué es t? Si yo agarrase, yo la graficase así normal, ¿se acuerdan que nosotros vimos las ecuaciones, las funciones básicas? ¿Y cuál fue de las primeras que yo les mostré? F de x igual a x. ¿Cómo luce? Así, ¿no? Acá está. Aquí para este ejemplo es pues probablemente luce, o sea, ven que la relación es de 1 a 1, ¿no? O sea, para que ustedes lo puedan observar. Y yo tengo la t, y lo que hago es lo estoy multiplicando por una constante. 20 seno de 45, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Sí es eso? ¿De qué no está? Sí, eso tiene sentido. 14 puntos y algo. La constante. Ahora, ¿eso qué le hace a la t cuando la multiplica? La estamos comprimiendo, ya sea horizontalmente o verticalmente, porque ya luego, si ustedes cuando revisen esas anotaciones, van a entender que va a haber puntos en los que nosotros podemos interpretar que estamos haciendo de que esto, o de que la estamos comprimiendo horizontalmente, o que la estamos estirando verticalmente. Pero llega un punto en el que, es lo mismo, y sí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esta constante? Yo tengo mi función original t y le hice esto. ¿Ok? Estamos hilando un poco de lo que les he explicado anteriormente. Luego, yo tengo menos, la buena que era gravedad, ¿no? Que es 9.81. Menos 9.81 sobre 2 por t cuadrada. Estas expresiones, acuérdense que vienen de la fórmula que nosotros teníamos.
Estamos analizando cada parte por separado. ¿Ok? Aquí, acuérdense que la t es la variable, o sea, es como si estuviéramos hablando de x. Aquí no está haciendo nada, aquí sí y aquí también. Ahora, si yo agarro y veo el menos 9.81 t cuadrada sobre 2, no podría verlo como menos f de x cuadrada. Que en este caso no estamos hablando de x, estamos hablando de t. Es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente estoy utilizando otra variable, otra letra. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de x, estamos hablando que estamos representando el tiempo, ¿no? Y después hay una constante que está multiplicando esa menos t cuadrada. Aquí simplemente yo estoy expresando t cuadrado, ¿no? Si yo le aplico el menos t cuadrado, es la reflexión conforme al eje x, ¿verdad? Entonces yo tendría esta verde. Y luego yo agarro una constante, que en este caso es 9.81 entre 2, que 9.81 entre 2 es, saquen sus calculadoras, o sea, la verdad es que algo ahí, ¿no? Esa es mayor a 1, entonces la estoy comprimiendo, ¿no? Funciona. ¿De acuerdo? Ahora, yo aquí tengo expresadas esas tres funciones, ¿sí? El dividir una función es comprimirla, ¿no? No siempre. Ok, pues es que. Buena observación. Una división es una multiplicación, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, si yo agarro y yo divido entre 2, es el equivalente a multiplicarla por 0.5, ¿no? Entonces, si yo agarro y me baso en lo que de las expresiones de los estiramientos, compresiones y así, y yo multiplico por una constante, en este caso que sea 0.5, me ayuda a entender que según mis reglas, si yo hago c de f de x, recuerden que si la c es mayor a 1 verticalmente, yo la estoy estirando, pero si es menor a 1 pero mayor a 0, o sea que está entre ese rango, entonces yo la estoy comprimiendo. Que es lo mismo a que si yo hubiese dicho que yo la estoy dividiendo, y entonces ya cambia un poquito mi definición, ¿no? Mi regla de cómo se comportan. Hay autores que sí agarran y cambian esas expresiones, pero al final de cuentas llegamos a lo mismo. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean esos comportamientos. De hecho, muy seguramente, cuando ustedes entender cuál es la influencia de una constante en una fórmula, les permite imaginarse cómo cada componente, cada parte de la fórmula influye en el total. ¿Ok? Buena pregunta. Ahora, yo tengo el 10, yo tengo el 20 seno de 45 grados, que esto yo sé que es una constante de t, que yo agarré t, que era esto, y simplemente la manipulé de esta manera, ¿no? Y luego tengo esto que lo podría ver que yo tomé la de x cuadrado, le hice la reflexión hacia abajo y luego la comprimí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para poder entender un poquito más a fondo, vamos a casarnos solamente de t igual a 0 hasta 12. ¿Por qué? Porque yo agarro y les digo, no, pues ¿cuál es la altura
de la pelota cuando t es menor a -2, cuando yo estoy en el tiempo -2. No es posible, ¿no? Quizás sí, pero entonces ahí es quizás cuántico, no sé. Está interesante, ¿no? Pero pues no. En este caso nos vamos a limitar cuando t es igual a 0 hacia adelante. Vean las gráficas. Esto es tiempo, ¿no? Y aquí dice tiempo en segundos. Y eso es importante. Quiero eso estoy diciendo en segundos. Si yo agarrase y usase minutos, si usase horas, eso es distinto. Cambia cómo se ve en la gráfica. Ahora, aquí yo tengo desde 0, desde -10 hasta 10. Esa es la altura, ¿no? Que teóricamente eso sí se lo pueden imaginar. Si yo agarro y estoy en un segundo piso y ese segundo piso, esa es mi altura 0, quiere decir que si yo suelto mi bola y cae en el primer piso y ese primer piso está 4 metros hacia abajo, entonces mi bola estaría por acá. ¿Estás de acuerdo? -4. Ahora, eso simplemente es de que es la misma gráfica, pero solamente estoy viendo desde 0 hasta 12. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo... Uy. A ver, espérame. Sí, está bien. Okay. Si yo agarro y estamos de acuerdo que estas ignoren la amarilla, ¿vale? Yo tengo el 10, yo tengo el 20 seno de 45t, de 45 grados t, y tengo el -9.81 t cuadrada sobre 2. Y yo agarro y yo empiezo a sumar estas funciones para ver qué influencia tiene, porque todo eso al final, ¿qué es lo que me va a dar? La altura en y. ¿De acuerdo? Yo sumo el 20 seno de 45 grados t menos 9.81 t cuadrada sobre 2 y me da este comportamiento. Y empieza a lucir un poquito de cómo cambia la altura dependiendo de las barreras que yo le metí, ¿no? Quiere decir aquí, hasta este punto, sin sumarle este 10, de que si yo no tuviera ninguna altura inicial y yo lanzase mi pelota desde acá abajo e hiciera esto, mi altura cambia así. ¿Ok? Conforme al tiempo. No confundan esto con el primer diagrama de que prácticamente nosotros veíamos cómo la pelota hacía este movimiento. Yo lo que estoy graficando es la altura conforme al tiempo. Esto no es el espacio en X, esto es el espacio en Y. Esta es la altura conforme va pasando el tiempo. Es distinto. Y si yo agarro y tengo que esta expresión, estas dos, el azul y la verde, al sumarlas me da esto, y me da este comportamiento, y yo digo que esa es mi función, y luego yo agarro y le sumo 10, ¿qué debería pasar? ¿No es eso f de x más c? Significa que yo agarro mi función, tal como está, la amarilla, la sumo. C unidades. ¿Cuánto es C? 10. Entonces, aquí en esta expresión, yo ya eliminé la verdecita y la azul, ¿no? Yo voy a agarrar y le voy a sumar ese 10. Ok, parto de ahí. Todavía no está unida. La 1. Y ahora, vean dónde iniciaba mi altura. Desde 0. Le sumé ese 10 y ahora mi altura es el 10. ¿Ok? Entonces, al final, yo tengo que esta función, que ahora, que acuérdense que en y yo tenía
creo que eso es menos 12 hasta, miren, hasta 20, ¿no? Y yo lo voy a agarrar y yo quiero saber específicamente cuando toque el suelo. O sea, cuando y es igual a 0. Esto de aquí es la expresión que nos dio nuestro maestro de física. La altura más la velocidad inicial por el seno del ángulo en el que yo agarro cierto proyectil por t menos 9.81 t cuadrada sobre 2. Y obtengo esto. Lo pueden ver, lo pueden entender, de que yo agarro y esta función me dice cuál es la altura de esta pelota cuando yo agarro, la tiro desde un punto inicial 10, sube hasta arriba, llega a como 21 y algo, no sé, lo podrían ustedes calcular, y luego va cayendo y hace esto. Esto, nuevamente, no es la posición así, es la altura en Y, ¿no? Ahora, ustedes aquí es donde agarrarían la expresión, la fórmula, y ustedes agarran y dan un tiempo específicamente para saber cuál es la altura máxima, en cuánto tiempo cae la pelota, o si ustedes observan esta función, me pueden decir cuándo cae. Cae aquí, ¿no? Entonces, vamos ahorita a hacer un pequeño ejercicio. Acuérdense que nosotros no estamos enfocándonos en cuál es la posición como física. Yo lo que estoy viendo es este valor conforme al tiempo. ¿Cuánto tarda en caer todo este tiempo? Sale desde acá y hace esto. Pero lo que estoy viendo es este comportamiento. ¿Cómo va cambiando la altura en Y? Quédenselo viendo un momento. Ustedes deben ser capaces, y este era ya un prerequisito, de esta gráfica entenderlo. ¿Ok? Y esto es solamente álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Es álgebra. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? ¿Sí? No sé si aluciné o algo, pero al principio no llegabas a la altura hasta 10. ¿Por qué no llegas hasta 10? Es una buena pregunta. No, al principio era el ejemplo de que si el punto máximo fuese 10, o sea que si yo dijera que esto fuese 10, entonces pues como que va luciendo desde 0 hasta 10, pero en realidad creo que voy a decir que es un buen ejemplo porque realmente aquí lo que yo estoy viendo es de que trata de hablar de ese 10 del ejemplo del principio, ¿ok? Quiere decir aquí que cuando t vale 0, la altura de mi pelota del proyectil, la altura de mi pelota es 10. Mientras va pasando el tiempo, mi altura va incrementando hasta este punto. En un tiempo que es aproximadamente como 1.5 segundos. Y luego en 1.5 segundos, mi altura empieza a decrementar, hasta que llegue a la altura 0. ¿Ok? Es una función. La función de la altura de mi proyectil conforme al tiempo. Dense cuenta cómo yo agarré y ya utilicé palabras de función, de altura, que hubiera sido de y, conforme al tiempo. Porque yo estoy obteniendo una altura conforme va pasando el tiempo. ¿Ok? Ahora me voy a ir a matemática.
díganme, de verdad. Ahora lo que voy a hacer es escribir esa función que me da la altura conforme al tiempo y vamos a ver qué pasa con la gráfica si yo modifico las variables. Si quieren ir al baño, ahorita es un buen momento. Porque voy a tardar como unos 4 minutos en abrir el archivo. ¿Sale? ¿Lo abrimos nosotros iguales? ¿Perdón? ¿Abrimos iguales? No es necesario.